Evangelio de hoy, viernes 17 de julio de 2026. Seguimos en el tiempo ordinario y hoy Jesús enfrenta a quienes han convertido la religión en una jaula de reglas que aplasta en lugar de liberar. No viene a destruir la ley, sino a revelar su corazón más profundo. Dios quiere misericordia. Escucha hoy con el corazón dispuesto a ser liberado de toda rigidez. Primera lectura, libro de Isaías, capítulo 38. Versículos 1 al 6, del 21 al 22 y del 7 al 8. Ezequías cayó gravemente enfermo. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: Así habla el Señor, ordena los asuntos de tu casa porque vas a morir, ya no vivirás más. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo: Ah, Señor, recuerda que yo he caminado delante de ti con fidelidad e integridad de corazón, y que hice lo que es bueno a tus ojos. Y Ezequías se deshizo en llanto. Entonces la palabra del Señor llegó a Isaías en estos términos: Ve a decir a Ezequías: Así habla el Señor, el Dios de tu padre David. He oído tu súplica, he visto tus lágrimas. Yo añadiré otros 15 años a tu vida. Te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y defenderé a esta ciudad. Luego dijo Isaías: Traigan un emplasto de higos, aplíquenlo sobre la úlcera y el rey sanará. Ezequías respondió: ¿Cuál es la señal de que podré subir a la casa del Señor? Esta es la señal que te da el Señor para confirmar la palabra que ha pronunciado. En el reloj de sol de Ayaz yo haré retroceder 10 grados la sombra que ha descendido. Y el sol retrocedió en el reloj los 10 grados que había descendido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llevas un rato aquí y esta palabra ya está en ti. No te vayas sin responder. Dale like, activa la campanita, suscríbete y pásala a alguien que necesita saber que Dios escucha hasta las lágrimas más silenciosas. Nos ayudas enormemente a seguir sembrando esta palabra cada día. Salmo, libro de Isaías, capítulo 38, versículos 10, 11, 12 y 16. Yo decía: en lo mejor de mis días me tengo que ir. He sido destinado a las puertas del abismo por el resto de mis años. Yo decía: ya no contemplaré al Señor en la tierra de los vivientes, no veré más a los hombres entre los habitantes del mundo. Arrancan mi morada y me la arrebatan como una carpa de pastores. Como un tejedor, yo enrollaba mi vida, pero Él me corta de la trama. Los que el Señor protege vivirán, y su espíritu animará todo lo que hay en ellos. Tú me restablecerás y me harás revivir. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Pero él les respondió: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa "yo quiero misericordia y no sacrificios", no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, dueño del sábado y de toda la ley, líbranos de toda rigidez religiosa que aplasta en lugar de liberar. Que aprendamos de ti lo que significa la misericordia verdadera y que nunca condenemos a los inocentes en nombre de una religiosidad que ha perdido el corazón. Amén. Reflexión por el hermano Eric. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Jesús cita aquí el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, y lo hace como si fuera la clave que abre toda la discusión sobre el sábado. Los fariseos conocían ese texto perfectamente, lo habían estudiado, lo habían comentado, lo sabían de memoria, y sin embargo no lo habían entendido, porque entenderlo de verdad hubiera exigido rendirse, y eso es lo más difícil que existe para quien ha construido su identidad sobre el cumplimiento de la norma.
El sábado en la tradición judía era una de las instituciones más sagradas y más amadas. El Shabbat no era solo un día de descanso, sino una participación en el descanso de Dios después de la creación, un signo de la alianza entre Dios e Israel. Su santidad era real y su observancia era legítima. El problema no era el sábado, sino lo que los fariseos habían hecho con él. Lo habían rodeado de 399 prohibiciones secundarias hasta convertirlo en una carga que aplastaba en lugar de liberar. En hebreo, la palabra que usa Oseas es hesed, que no es simplemente misericordia, sino amor leal, fidelidad amorosa, el amor que se mantiene incluso cuando el otro no lo merece. Dios dice, quiero hesed, no rituales vacíos, quiero el corazón, no la observancia mecánica. Jesús no abolió el sábado, lo recapituló en sí mismo. El Hijo del Hombre es dueño del sábado, dice, porque Él es el descanso al que el sábado siempre apuntó. Toda la estructura del Antiguo Testamento prefiguraba a Cristo, y cuando Cristo aparece, la prefiguración cede ante la realidad. Algunas tradiciones han leído este pasaje como una abolición total de la ley y del día de reposo, argumentando que el cristiano ya no está sujeto a ningún día sagrado. Pero la tradición apostólica ha enseñado siempre que Cristo no destruye, sino que cumple, y que el domingo cristiano no es la abolición del sábado, sino su transformación en la celebración de la nueva creación inaugurada en la resurrección. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 2175, enseña que el domingo es el día del Señor, porque en él Cristo venció a la muerte, y que su observancia es la respuesta de fe al don de la redención. Ezequías, en la primera lectura, nos muestra hoy algo que los fariseos nunca hicieron. Volvió su rostro hacia la pared y lloró delante de Dios. No argumentó, no debatió, no presentó sus méritos como credenciales. Se deshizo en llanto. Y Dios respondió, he oído tu súplica, he visto tus lágrimas. Eso es hesed, eso es lo que Dios quiere. No el sacrificio del que no tiene corazón, sino la lágrima del que sabe que solo en Dios está la vida. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.